que no hay nada, nada hay como tu amor. No puedo resistir, lo tengo que decir. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor. No puedo comparar, nadie puede negar. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor. Y no hay nada que pueda apartar de ti mi corazón. Quiero más de ti, Señor. Nada hay como tu amor. Oh, 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 oh. Tú me llenas hoy con tu alegría. Tu gracia me alcanzó, me transformó, cambió mi vida. Tienes todo el control, siempre serás mi gran anhelo, mi cantar. Y yo seguro estoy que no hay nada, nada hay como tu amor. No puedo resistir, lo tengo que decir. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor. No puedo comparar, nadie puede negar. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor. Y no hay nada que pueda apartar de ti mi corazón. Quiero más de ti, Señor. Nada hay como tu amor. No te lo gritaré, no lo puedo contener. Contigo todo está bien. Yo nunca lo dudaré, por siempre declararé tu amor cautivo mi ser. Gran honor tener tu amor, es algo tan hermoso estar contigo, Señor. Gran honor tener tu amor, es algo tan hermoso estar contigo, Señor, 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 Señor. No puedo resistir, lo tengo que decir. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor. Yeah, 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 yeah. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor. Y no hay nada que pueda apartar de ti mi corazón. Quiero más de ti, Señor. Nada hay como tu amor. Quiero más de ti, Señor. Nada hay como tu amor. Queremos más de ti, Padre. Queremos más de ese gran amor que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque lo podemos tener, Señor. Ahora somos salvos, Padre, y podemos disponer de ese amor, Señor, tan grato que abiertamente tú nos brindas, Señor. Queremos en esta mañana darte la gloria, darte la honra, cantar a tu nombre, a ese Dios creador que hace maravillas y que hace cosas grandes que nadie más puede hacer. Honramos, alabamos tu nombre, Señor. Toma nuestros corazones, toma nuestra alabanza, nuestros cantos, porque te pertenecen a ti, quien es el dueño de toda la adoración. Cantamos a ti. Creador de todo, del cielo, tierra y mar. Los cielos son tu trono, gloria a ti queremos dar. Padre eterno, maravilloso Dios, eres santo, eres santo. El universo declara tu poder. Eres santo, eres santo, Dios
Dios de la creación, Dios de la creación. Temprano en la mañana yo buscaré tu luz. Si empiezo por la noche, yo clamaré y me salvarás. Padre eterno, maravilloso Dios, eres santo, eres santo. El universo declara tu poder. Eres santo, eres santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Al Dios de la creación, al Dios de la creación, al Dios de la creación, al Dios de la creación. Padre eterno, maravilloso Dios, eres santo, eres santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, eres santo. El universo declara tu poder. Eres santo, eres santo, santo, santo. Al Dios de la creación, al Dios de la creación, al Dios de la creación, al Dios de la creación. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Oh, oh, oh.
Señor, en la cruz, amor derramado, cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado, me Nos da gusto que nos acompañes en este domingo. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, mándanos un correo. Nos encantaría contactarte. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para mantenerte informado de nuestras actividades. Te recordamos que puedes depositar tus diezmos y ofrendas a nuestra cuenta de Santander a través de tiendas OXXO o por transferencia bancaria. Las clases del Instituto Bíblico Infantil se suben cada semana en nuestra página de Facebook y los jóvenes se reúnen a través de Zoom todos los viernes. Si tienes alguna petición o deseas unirte al grupo de oración de nuestra iglesia, mándanos un mensaje al correo que aparece en pantalla. Siempre es un gusto que podamos alabar y meditar juntos en la palabra de Dios, y no olvides compartir este servicio. A partir de este domingo vamos a considerar una serie de sermones sobre cómo vencer el miedo. Creo que tanto a ustedes como a nosotros los expositores nos ayuda a tener una información adecuada para nuestra propia persona, nuestro propio beneficio. Así que en esta serie, al observar cada uno de los detalles con respecto al aspecto ya sea físico, orgánico, psicológico, espiritual, nos ayudará a evaluarnos a nosotros mismos.
En este primer sermón vamos a considerar una serie de principios como consideraciones para vencer el miedo. El miedo es una emoción instintiva fundamental para la supervivencia del ser humano. Se dice también que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Incluye la presencia espiritual maligna, es decir, demonios, lo cual es muy desagradable cuando nos molestan. El diccionario de la Real Academia define el miedo como emoción desagradable de intensidad diversa debido a un peligro físico o psicológico, sea actual o en el futuro. Se traduce en manifestaciones de defensa, a menos que no asuma caracteres patológicos. Hasta ahí la definición. El miedo puede ser de diferente intensidad, desde el temor, recelo o la aprensión. La máxima expresión del miedo es el terror, el horror, el pánico. Hay otros sinónimos de miedo que es interesante: aprensión, mieditis, intimidación, timidez, cobardía, alarma, pusilánime, sospecha, perturbación, turbación, espanto y otros más. El miedo, y todos estamos plenamente convencidos de ello, nos provoca inseguridad ante una enfermedad que es de riesgo. El subirse a un elevador que nos llevará hasta el 10º o 12º piso, a un avión, a una embarcación y a otras actividades de riesgo. Cuando tenemos miedo, tenemos desconfianza y recelo ante una situación, sea de nosotros o que involucre a otra persona de la familia. Algunos usan la palabra temor en vez de miedo. El temor lo define el diccionario como el resentimiento que incita a rehusar o eludir lo que se juzga perjudicial o peligroso. Algunos dicen que el temor es irracional, mientras que el miedo es una emoción natural. Bueno, lo dejo a tu juicio, aunque también podemos decir que el miedo a veces es irracional. Dependiendo la experiencia, se puede intercambiar los dos términos. La fobia tiene varias aplicaciones, de ahí que algunas de ellas es miedo. Menciono algunas categorías de ella, hay muchas, pero aquí unas pocas. Entomofobia, esto es miedo a los insectos. Apifobia, miedo a las abejas. Aracnifobia, miedo a las arañas. Xenofobia, prejuicio contra los inmigrantes, personas que no son de tu raza, de donde viene el racismo, que ahora ha cobrado bastante auge en algunos países del primer mundo. Claustrofobia, bueno, esa ya lo sabes. Filofobia, miedo irracional de enamorarse, posiblemente por un rechazo cuando eras un adolescente o un jovencito, pero es algo extraño, pero lo existe, la filofobia. Homofobia, pues es aversión, prejuicio o discriminación sobre la persona gay, y que esto es algo también reciente, los movimientos
que hay para defenderlos. La última que apareció, y no tiene muchos años, quizás pocos años, es la nomofobia. ¿Pero cómo? Sí. Esto es el trastorno de ansiedad asociada al miedo de quedarse sin el teléfono móvil, es decir, tu celular. Les produce dolor de cabeza, náuseas, angustia y otras manifestaciones. Eso es irracional, pero así somos los seres humanos. Andrés Palau, de la Asociación Luis Palau, escribió unas reflexiones con el título Pospandemia y ahora qué. Pospandemia y ahora qué. Es una pregunta que él discute y en una de sus reflexiones presenta 8 puntos para enfrentar el miedo. Tomo solo la declaración que hace él de cada una de estos 8 puntos, según le llama él. Yo desarrollo cada uno de ellos llamándole consideraciones para enfrentar el miedo. Así que vamos a analizar una por una. La primera de ellas, si me agrada, me encanta esta: teme solo al Señor. Proverbios 1:7 nos dice Salomón: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Otras versiones dicen sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Nueva versión internacional. En la versión, la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice así: todo el que quiera ser sabio debe obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. Así que el temor a Dios, como un elemento importantísimo para vencer el miedo o para enfrentar el miedo, es un sentimiento maravilloso de temor a Dios. Y el temor a Dios en verdad es eso: reverencia, respeto a Él por su soberanía y por su poder absoluto. Dios tiene muchas perfecciones. La mente finita de nosotros como seres humanos no puede comprender algunas de ellas. Uno quisiera profundizar en cada una de estas perfecciones, pero realmente nuestra mente es limitada y posiblemente solamente se puede decir una declaración. De ahí la necesidad de reconocer con humildad la grandeza y la infinitud de Dios. Así que cuando tú incorporas a tu vida como un primer elemento tener temor a Dios, por el sentido de reverencia y de respeto y de reconocimiento con respecto a quién es Él, eso te va a ayudar a que Dios puede darte la bendición del control sobre tu propio sentimiento de miedo. La segunda es una pregunta: ¿qué es el temor a Dios? Bueno, la Biblia en muchas ocasiones dice que es obediencia, que es sumisión, es rendición a Él. El Señor Jesús enseñó a través de una parábola en Mateo 7, a partir de el versículo 24, hablando acerca del buen constructor, es decir, cómo podemos construir nuestra vida. Así que si incorporamos el temor a Dios en el sentido como lo ve Jesús, de la construcción de tu vida total, es que este constructor construyó sobre la roca, sobre terreno sólido. Y cuando vinieron los problemas, la tempestad, la lluvia, los vientos
fuertes, la casa permaneció porque tenía algo tan sólido en sus cimientos. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que cuando tú y yo construimos nuestra vida con buen fundamento, no vamos a llegar a tener miedo. Sabemos que en esa construcción, la piedra angular de la construcción de nuestra vida es Jesús, como piedra angular. Nuestra obediencia al Señor y nuestra vida con un buen fundamento no puede llegar a esa zozobra inestable, mental, física, donde nuestras emociones a veces convergen negativamente y no vamos a llegar a tener miedo. Tu obediencia al Señor te ayuda a tener madurez. Eres fuerte en tu fe y aprendemos a depender de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. La número 3. Renueva tu ánimo y la esperanza en el Señor cada día. El término ánimo, que muchas veces usamos para motivar a alguien, es valentía, fuerza, esfuerzo, que la persona tenga una buena actitud, contemple, con buena intención. En la Biblia, ánimo es confianza, buena disposición, alegría o el gozo de Cristo, entusiasta, aliéntate. Isaías 40:31, y que es un pasaje tan clásico y es lindo como lo expresa él, dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Una de las cosas que yo aprendí sobre un relato, pues, de personas que saben cómo el águila se renuevan sus fuerzas. Bueno, en cierto tiempo, en cierto año, según lo considera el águila, ella va a lo más alto, allá a una de sus cuevas, y con su propio pico se empieza a quitar cada una de sus plumas hasta quedarse sin ni una sola pluma. El águila pasa fríos, realmente sufre, no puede comer porque no puede salir a cazar, no tiene alas. Y aquí llega el tiempo cuando empieza nuevamente a brotar sus plumas y se hace más fuerte cada día y después va a volar. Por eso dice Isaías, volarán como las águilas. Eso habla de una renovación espiritual. Si nosotros renovamos nuestro ánimo y la esperanza en el Señor cada día, es una renovación. Y el apóstol Pablo habla de la renovación espiritual y otros escritores. La esperanza, que es la segunda palabra que se usa en esta declaración, subraya la esperanza, los resultados admirables de la fe, centrada en la persona del Señor. Siempre se nos enseñó que deberíamos nosotros de decir Jehová, pero déjenme decirles que la letra J no apareció sino que allá como por el siglo XI o siglo XII, por ahí apareció. Siempre los judíos usaban la Y, así que es Jehová. Jehová el Dios poderoso, Jehová el Elohim, Jehová el Adonai, el Señor. Y se refiere cuando usa el término Jehová Elohim, que es un Dios majestuoso, que es creador, que es sustentador del universo, sustentador de la humanidad,
sustenta nuestra persona cada día. Nuestra fe en este Adonai, Señor maravilloso, Él es capaz de renovar nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales, y darnos libertad ante el miedo que muchas veces nos invade, el temor, no sabemos qué va a pasar cuando yo he perdido el trabajo, el negocio anda en bancarrota, o mi propia persona no puede situarse en un sentido de esperanza para ver mejor mi futuro. Bueno, Él renueva esa mente nuestra. Así que esperar confiadamente en sus propósitos, en su voluntad, que según Pablo dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. 3 cosas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La número 4 dentro de estas declaraciones para enfrentar el miedo es que debes animar a otros a seguir confiando en Dios. Eso es importante, inclusive es un elemento de terapia. Hechos 13:47, Lucas dice, y en el Nuevo Testamento viviente, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación hasta los rincones más lejanos de la tierra. Bueno, esto es un desafío para todos nosotros, porque cerca de ti, cerca de mí, hay gente temerosa, insegura, miedosa. Tú puedes ayudarlos de salir de esta situación. A veces son incomprensibles estas personas, y es aquí donde nuestro propio sentido de cariño, de amistad, de amor, podemos ayudarlos. La persona que se deprime frecuentemente se entristece. Es una persona necesitada en la fortaleza de sus emociones. Necesita de ti, necesita de mí. Los enfermos, sobre todo los que van hasta el hospital o que tienen una enfermedad muy pesada como el cáncer que se hace crónico y otro tipo de enfermedades que realmente son tan difíciles de soportar, necesitan de esa emoción que los estimule, que los ayude, que los anime, que fortalezca su fe, que puedan depender aún más todavía en esa situación del Señor, del Espíritu Santo, quien es el que consuela. Estas personas se deprimen fácilmente y yo creo que necesitan el ánimo, nuestra amistad y de nuestras oraciones frecuentemente. Así que uno de los desafíos para nosotros es anímate a animar. Anima a otros. Ayúdalos. La número 5 como declaración dice: confía en el Señor continuamente sin vacilar o dudar. El Salmo 56, 3, 4, que tiene un sentido correcto de la percepción que él está viviendo, y sería lindo leer todo el Salmo 56, pero el hombre en su momento de oración, en el elemento que era importante solicitar esto, dice así: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y quizás podríamos agregarle: ¿qué puede hacerme un simple espíritu de demonio que me afecta? Tú tienes poder espiritual
cuando llegaste a confiar en Cristo Jesús? Cuando nosotros llegamos a tener nuestra experiencia al haber sido salva nuestra alma, en el momento cuando el Espíritu Santo hizo su propia cobertura de regeneración en nosotros y es más, nos llenó, es decir, nos dio de su plenitud. Así que tenemos ese poder espiritual. Podemos confiar en Cristo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 16, al final dice que tú podrás hacer algo que posiblemente ni siquiera lo crees porque tal vez no lo has practicado. ¿Y cómo lo dice? Pues dice que tú puedes derrotar a cualquier espíritu maligno, a cualquier demonio que te pueda perturbar a ti o a alguien más. Cuando lo desconocido te sorprenda, sea esa fuerza espiritual antagónica a Dios y a nosotros, no tengas miedo. Tú puedes reprenderlo en el nombre del Señor. Es decir, usa esa declaración, que el Señor te reprenda. Es lo que dijo el ángel Miguel cuando luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. No fue de parte suya, sino dijo que el Señor te reprenda. Y tú puedes decir que Cristo Jesús, mi Salvador, te reprenda. Y vete, porque si no voy a pedir que vengan por ti para que te lleven al abismo. ¿Recuerdan aquellos demonios que le pidieron al Señor Jesús porque tenían pavor los demonios? No nos mandes ir al abismo, el abismo es peor que el infierno. No nos mandes, le clamaban a Jesús. Y recuerdan la historia que Él permitió que entraran en los cerdos y los cerdos corrieron como locos y se despeñaron. Así que tú no dudes, porque el Señor tiene poder sobre cualquier espíritu maligno y sobre cualquier persona que quisiera afectarnos. La número 6, como declaración para usarlo y corregir nuestro estado anímico y no tener miedo, es confía en el Señor haciendo lo bueno y lo correcto. Esta es una declaración interesante. Confía en el Señor haciendo lo bueno y lo correcto. El salmista dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Salmo 34, versículo 12 y versículo 14. La pregunta importante para ti: ¿cómo andan tus buenas acciones en favor de otros? ¿Se te ha olvidado o no has buscado la oportunidad de ayudar o de servir a otras personas? Cuando hacemos algo por otros, suceden 3 cosas interesantes, muy importantes. Nos hacemos menos egoístas, agradamos al Señor y satisfacemos la necesidad del otro. Yo quiero dar muchas gracias a Dios por aquellos matrimonios que han provisto despensas en estos meses de contingencia. Realmente han sido ellos muy generosos. Yo estoy seguro que han sacrificado parte de lo que les podía ser útil a ellos. Pero estos matrimonios han traído estas despensas para darlas a otras familias que han tenido necesidad de ayuda. Eso es loable.
por amor a Cristo, ellos están imitando ese sentido de compasión. La Escritura dice que Dios recompensa al dador alegre, sea con ayuda material, con tus ofrendas, con tus diezmos o con la forma de dar ánimo a otros. Es decir, Dios recompensa al dador alegre, al que se da en favor de otros. Hacer lo bueno, y esto es algo muy aclaratorio, hacer lo bueno no es evitar hacer el mal moral, sino servir a quien más lo necesita. Y eso es alabanza a Dios, alabamos a Dios, bendecimos a Dios cuando nosotros hacemos algo por los demás. Proverbios 19:17 dice: ayudar o servir al pobre. Escuchen bien esto: ayudar o servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Excelente. Ayudar o servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. El otro asunto que dice esta declaración es hacer lo correcto. Aquí es cuando tú y yo somos responsables ante nuestros compromisos, sea el tipo de compromiso que tengamos. Cuando somos responsables, cuando empeñamos nuestra palabra o nuestra firma, nosotros llegamos a ser responsables y es realmente meritorio y agrada al Señor. Siempre he dicho que deber o tener una deuda no es malo, lo malo es no pagarlo. Si yo empeño mi palabra o empeño mi firma, yo debo de ser responsable. Y a Dios le agrada esa actitud nuestra de responsabilidad. Así que hacer lo correcto con nuestros compromisos, ser fiel a nuestros principios, ser fiel a nuestras relaciones familiares. Eso incluye a tus padres, tus parientes políticos, tus hermanos, se extiende a otro tipo de familia, de familiares, de compañeros de trabajo, de estudio y también a los hermanos en Cristo Jesús. Por eso decía que esta es una declaración muy interesante, porque eso nos fortalece, nos anima, tenemos buenos pensamientos y enfrentamos el miedo o aquello que nos está perturbando. Confía en el Señor haciendo lo bueno y haciendo lo correcto. La número 7. Confía en el Señor sin temer lo que otros puedan decir o hacer. Lo repito. Confía en el Señor sin temer lo que otros puedan decir o hacer. El escritor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 6, lo expresa. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Recuerdan que ya leí eso, que en el Antiguo Testamento aparece? Pues aquí este escritor, que era un versado en toda la historia judía, en todos los mandamientos de Moisés, en todos los preceptos. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, se te quita el velo de los ojos para que puedas comprender la tremenda obra del sumo sacerdote que es Cristo Jesús, comparado con el sumo sacerdote que aparece en el Antiguo Testamento, empezando con Aarón y todos sus descendientes. Hay un contraste de la cultura judía con respecto a la Escritura Sagrada, y ahora él lo aterriza en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Así que por eso usa ese versículo. Podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda.
no temeré. En esta vida abundan los críticos, los mal pensados, los que te envidian, los que son egoístas contigo, los mal hablados que fácilmente maldicen, o los que te desean mal, o aquellos, es más, que te quieren hacer un mal físico. No les tengamos miedo, para nada. No debemos tener miedo. Por eso termina este versículo de Hebreos 13:6. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Bueno, el Señor Jesús dijo, no le teman a los que pueden matar el cuerpo, porque el alma no pueden tocar, no pueden destruir. Y Jesús fue atacado no solamente en su mente, en sus emociones, también fue atacado físicamente. Él sufrió realmente muy fuertemente en los dolores que posiblemente nosotros nunca tengamos. La enseñanza tanto de él como del escritor de la carta a los Hebreos es: no tengamos miedo. Solo confiemos en el Señor y su justicia. Romanos 12:9, el apóstol Pablo, y me agrada mucho esto también, cuando él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Repite conmigo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Por lo tanto, debemos de confiar en el Señor sin temor a lo que otros puedan decir de nosotros o que puedan hacer en contra de nosotros. Y la número 8, que es tan linda como las otras 7, confía en el Señor a pesar de lo que estés atravesando en tu vida. Y aquí se refiere a tu presente. Confía en el Señor en medio de la prueba, de la tribulación o de la disciplina que estés recibiendo. El profeta Isaías, en el capítulo 43 de su libro, versículo 2 y la primera parte del versículo 3, dice: cuando cruces las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo, dice Dios, soy el Señor tu Dios. Bueno, yo no sé cuál es el problema actualmente que tú estés padeciendo, o la situación que te provoca inseguridad, o la experiencia que estás teniendo que te provoca miedo o temor. Conocí a un hombre, es más, venía aquí a Benecer, era una persona muy servicial, muy agradable, y cuando él viajaba y en el hotel donde se quedara, fuera aquí en México o en Norteamérica, él se despertaba sintiendo mucho calor y al incorporarse veía llamas, veía fuego en la habitación. Y él se pegaba al muro porque sentía el calor del fuego. Y entonces se ponía a orar y a reprender en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquello desaparecía. Fue siempre su persecución espiritual que él tenía, hasta que el Señor le dio la victoria. Y por eso me agrada lo que dice aquí en este versículo. Dice: cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios. Claro, Él es nuestra defensa, nuestra ayuda. En el problema que tú estés padeciendo o en la enfermedad que ya te diagnosticaron, y yo sé de algunos casos, es más, que vienen aquí y otros van a otro templo,
están pasando situación muy difícil, con enfermedad realmente muy cruel, en el que realmente la medicina de nuestro tiempo se queda corto para tratar de enfrentar la cura. Sí hay para apoyar al enfermo, pero que no hay cura. Y eso es realmente un gran problema y dolor que las personas pueden sentir, es decir, ese sentido de emoción contrario, tal vez a su fe. Pero Isaías 43, versículo 2 y versículo 3, aplícalo a tu vida, haz lo tuyo. Tal vez te quitaron el trabajo y ahorita no tienes trabajo y tu reserva económica se ha ido terminando. Es difícil. Tengo una persona que amo mucho que está en esta situación. Por la pandemia no puede conseguir trabajo y está sufriendo. Y es aquí donde entra la inquietud. Pero la palabra del Señor es muy clara. Aunque el agua nos cubra y nos llegue, aún en esa situación, el Señor es nuestro Dios. Tal vez tienes angustia por el problema que tienes con alguien, una relación quebrantada, un distanciamiento, te sientes mal, posiblemente sientes rencor hacia esa persona o esa persona te odia. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, si tú depositas tu confianza en el Señor, a pesar de esta situación, Él te dará sabiduría, te quitará el miedo para enfrentar a esa persona y resolver el conflicto. ¿Te están asustando en tu casa? ¿O a dónde vas? ¿Te mueven las puertas? ¿O te apagan la televisión? ¿O te hacen ruidos? ¿O sientes la presencia? ¿O como me pasó a mí, que me levantaron en vilo en la cama, en otra cama que no era la mía, porque yo estaba de huésped en la casa de mi hermana hace algunos años? No sé qué pasó, pero me levantaron así en vilo. Lo que yo hice fue bajarme de la cama, empezar a reprender en el nombre de Cristo Jesús y amenacé a ese espíritu maligno. Y saben ustedes que las demás noches que yo estuve en esa casa, yo dormí tranquilo. Y cuando yo llegaba al siguiente año para visitar a mi hermana, antes de que yo fuera a dormir, yo oraba y pedía protección del Señor. Pues yo no sé si te asustan a ti o te provocan o sientes presencia maligna. Es aquí donde tú y yo tenemos que aceptar Isaías 43. Debemos de confiar al Señor a pesar de lo que estemos atravesando. ¿Tienes miedo que te descubran lo malo que has hecho recientemente o más atrás en el pasado? ¿Tienes miedo que te descubran? Bueno, ¿por qué no lo enfrentas primero con el Señor? ¿Por qué no acudes al Señor y le dices, Señor, te he fallado? Y como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor es perdonador. Restituye nuestra condición de temor, de miedo que tenemos a enfrentar ese problema. Y cuando tú ya tengas la bendición de Dios en cuanto al perdón que tú necesitas, entonces tú puedes dar el paso siguiente según el principio de la sabiduría, del conocimiento respecto a cómo hacerlo. Tú y Dios saben todo lo que está provocando
esa ansiedad, el temor o el miedo, la angustia, no te olvides, Dios todo lo puede, porque todo lo sabe. Aún Dios tiene el control de tu vida y de mi vida y del mundo y del planeta. Él tiene el control del universo. Así que lo que tenemos que hacer es acudir sin esperar ya, ir a Dios y resolver ese asunto que nos esté fastidiando. Salir de la esclavitud del miedo, salir de esa situación embarazosa que nos está realmente molestando. Y termino con esta frase: no te dejes sorprender por el miedo, porque tiene sus diferentes formas para llegar a nosotros. Pero el apóstol Pablo nos enseñó una frase que es muy categórica en la vida de todos los creyentes de todos los tiempos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no algo, sino todo aquello que viene negativamente contra mi persona. Yo puedo enfrentar el miedo. Que estas consideraciones realmente nos ayuden y puedes nuevamente considerarlas. Puedes volver al sermón más adelante cuando tú veas que las situaciones realmente todavía continúan en tu persona o en la vida de los que amas. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Amén.